Ok, la primera pregunta, First yo question vi is uno de los videos del hermano I watched sobre one el of the diezmo videos regarding tithes and offerings, y entiendo que es un and I understand tema this is a topic que ha sido interpretado that en has been maneras interpreted in diferentes. different ways. Entonces, me gustó So I cómo really hermano había enjoyed the explicado way he el explained diezmo the tithes and offerings in the church. y me gustaría, hermano Conrad, si nos pueden explicar la diferencia entre una ofrenda y el diezmo que da la iglesia. ¿Es bíblico So el diezmo? I would like you, ¿Y Brother Conrad, to cómo se puede explain explicar the eso? difference between an offering that we collect in the church and the tithes, and if it is biblical to tithe nowadays. Okay. Yeah. Uh, First of all, let me immediately give the game away by saying that yes, it is biblical to do both tithing and offering. Lo primero que quiero decir es, déjame darte la respuesta rápida. Sí, es bíblico diezmar y dar ofrendas. And my line of argument is quite simple. Y mi argumento es bastante simple. I do this with our own Bible college students when they come for training. Yo hago esto con los estudiantes de la universidad, los estudiantes de teología, cuando vienen a ser entrenados en la iglesia. I ask them, where in the New Testament are we taught about giving to our local church? Le pregunto, ¿dónde en el Nuevo Testamento se nos enseña acerca de dar en nuestra iglesia local? And normally they take me to 1 Corinthians 16, they take me to 2 Corinthians 8 and 9. Y normalmente me llevan a 1 Corintios 16 o a 2 Corintios 8 y 9. And I show them that all those examples they are giving me are funds being collected for helping somewhere else, not for the actual church. Y lo que yo les muestro es que el contexto de esos pasajes es una ofrenda que se está colectando para ayudar a alguien fuera de esa iglesia local, no dando en la iglesia local. So I ask the question, surely in the New Testament, the church itself must have needed money. Y les digo, seguramente en el Nuevo Testamento la iglesia necesitaba dinero. So you can't show me anywhere. And they get stuck. Y yo les pregunto, seguramente me puedes mostrar dónde se ve esto en el Nuevo Testamento. Y generalmente se quedan bloqueados. And that's when I bring them to 1 Corinthians chapter 9. Y es entonces cuando yo los llevo a 1 Corintios capítulo 9. So I'll take you to the verse and then I'll give you the context. Which verse is it? 1 Corinthians 9. Chapter 9, yes. Which verse? And the verse is verse 14. Okay. Vamos a leer 1 Corintios 9:14 y después él nos dará el contexto. You want me to read it? Yeah. Okay. Dice así. Así que 9:14, correct? Yes. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. So we see in this verse two things. Así que vemos en este pasaje dos cosas. The first is that Jesus has commanded that those who preach the gospel should get their living from the gospel. Vemos que lo que nos muestra el Señor en su palabra es que aquellos que están predicando el evangelio deberían encontrar su sustento del evangelio. In other words, from the very work they are doing, Por el mismo trabajo que ellos están haciendo, they should not be working somewhere else to get money and then preaching the gospel. They should be getting their living from the gospel work itself. ese mismo trabajo del evangelio no debería llevarles a ellos a tener que trabajar en otra cosa para después predicar, sino que debería ser su trabajo y tener su sustento de la predicación del evangelio. Then the second that we see in this verse Y la segunda cosa que vemos en este texto is the phrase in the same way. es la frase de la misma manera. I hope it's there in Spanish. Sí, it is here in Spain.
So, in the same way, means the way it is happening here is the way it should be happening here. En el versículo 14 comienza diciendo, así también, o en otras Biblias puede decir de la misma manera. Y esto quiere decir que de la manera que está ocurriendo en esto, así también debe ocurrir en esto otro. So, let's now read the verses before so that we can see what it was that is happening here, which he's now saying should be happening here. Así que vamos a leer los versículos anteriores al 14 para ver qué es lo que está ocurriendo aquí, que debe ocurrir así también con el sustento de los pastores. Verse 13. El versículo 13. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? So, he is saying just the way in which the priests in the Old Testament were being supported by the whole of Israel. That's the way in which, in the New Testament, the preachers are not priests, the preachers will be supported. Y lo que está diciendo es que en el versículo 13 nos muestra que así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes vivían del diezmo del pueblo de Israel, así también los predicadores, no los sacerdotes, sino los predicadores en el Nuevo Testamento deben vivir el Evangelio. So, the question is quite simple. La pregunta es bastante simple. How were the priests in the Old Testament being supported? La pregunta es, ¿cómo se sostenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? We all know the answer. Todos sabemos la respuesta. It was through the tithes of the people of God. Era a través del diezmo del pueblo de Dios. And it was something that was a right for the priests. Y esto es algo que era un derecho para el sacerdote. In other words, the Israelites, if they were holding back their tithes, God was displeased with them. Es decir, si los israelitas se negaban a dar el diezmo, Dios no estaba satisfecho con ellos. Because he is the one that had called the priests, the tribe of Aaron, to function as priests. Porque fue Dios mismo quien llamó a los sacerdotes, a la tribu de Aarón, para que sirvieran como sacerdotes. And therefore, even here, Paul is saying, actually, you Corinthians supporting me, it's my right. Y Pablo está diciendo aquí, incluso vosotros, corintios, apoyándome a mí, es mi derecho. We see that in verse 12 Vemos eso en el versículo 12, que dice, and verse 15. y el versículo 15. I'll read both. Versículo 12 dice, si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio. Y el versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me aprovecho, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. So the point Paul is making here El punto que Pablo está haciendo aquí is something we teach our own missionaries. es algo que enseñamos a nuestros propios misioneros, That before you enter into covenant as the people that are attending your new church, es que antes de que asumáis el pacto de iglesia como miembros de iglesia que están asistiendo a esta iglesia local, when it is just a preaching point where people are just, you are evangelizing them and they are coming to hear you, como cuando los estamos evangelizando y están viniendo para acá para escucharnos, don't collect an offering. no recojamos una ofrenda. The reason is they will think that that's why you are doing this work. Porque si hacemos eso, ellos van a pensar que les estamos evangelizando para obtener su dinero, That you just want to get money from people. que solamente quieres obtener dinero de la gente. So while there is no membership, we will continue supporting you. Y lo que enseña es que mientras no haya membresía, ellos van a seguir apoyando a los misioneros económicamente. But the time must come now when the church covenants together. Pero debe haber un tiempo en el que la iglesia ya se establece y tiene un pacto de membresía. And in a covenant,
you think about your responsibility. Y en un pacto tú piensas en cuál es tu responsabilidad. And at that point, part of the responsibility of those who are coming together as members is for them to support the preaching of the word. Y parte de ese compromiso que adquieren quienes son miembros de la iglesia local es sostener el ministerio de la predicación de la palabra. Because the Lord has commanded. Porque Dios lo ha ordenado. Remember, it's not a favor. The Lord has commanded. Recuerda, no es un favor que le haces al pastor, Dios lo está mandando en su palabra. Prior to that, as Paul was saying, when he was planting this church, he was getting his support from somewhere else. And we know where it was. It was from Philippi. Y como Pablo lo estaba diciendo en este texto, antes de que él plantara la iglesia, él estaba recibiendo el apoyo económico de otra parte, no de Corintios, y era de Filipos, de la iglesia de Filipos. You see it in Philippians chapter 4. He says to the Philippians, when I left Macedonia, only you supported me. And from Macedonia, we know he went into Achaia, and that's where Corinth is. Él vemos en Filipenses capítulo 4 que él le dice a la congregación en Filipos, cuando dejé Macedonia, solamente vosotros me apoyasteis, y sabemos que cuando él se fue de Filipos y dejó Macedonia, se fue a Acaya, que es donde está Corinto. And he's saying at that point, for the sake of the gospel, I put aside my right. Y dice Pablo en este texto que por causa del evangelio, él se privó a sí mismo de ese derecho. Now, one more step. Ahora bien, otro paso más. Chapter 9 comes between chapter 8 and chapter 10. El capítulo 9 está entre el capítulo 8 y el capítulo 10. And these three chapters are about rights. Y estos tres capítulos son acerca de los derechos. It is about people who want to eat meat offered to idols, and it's causing other Christians to stumble. Está hablando acerca de cristianos que quieren comer la carne que había sido sacrificada a los ídolos y está causando que otros cristianos caigan o sean tentados. So we go to chapter 8 quickly, Así que vamos al capítulo 8 rápidamente. and I will ask our brother to read verse 7. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 8. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia siendo débil se mancha. So he's dealing there with the issue of the way some people are stumbling when others are eating meat that has been offered to idols. Y lo que nos muestra es que algunas personas están cayendo o tropezando cuando alguien más come carne que ha sido sacrificada a los ídolos. And the advice he is giving to those who love eating that meat Y el consejo que le da a aquellos que comen esta carne is that it is your right to eat that meat, es que tienen derecho de comer esa carne, but don't allow your right to make other people stumble. pero no permitas que tu derecho a comer esa carne haga que tu hermano tropiece. Verse 9. Versículo 9 dice así, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. So he is now saying to the believers in Corinth Así que ahora le está diciendo a los creyentes en Corinto that if something I'm doing causes my brethren to stumble, que si yo estoy haciendo algo que causa que mi hermano tropiece, I would rather give it up. yo preferiría dejar de hacer eso. Look at the last verse, verse 13. Mira el versículo 13, el último versículo del capítulo 8. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. So he is basically saying, yes, it's your right to eat that meat. Así que básicamente está diciendo, sí, tienes derecho a comer esa carne, Out of love, pero por amor you say, okay, I'll put it aside. te privas de comer esa carne. So chapter 9 is now him saying, I'm not just telling you what to do.
look at how I have done it myself. That's what chapter 9. Y en el capítulo 9 lo que él está haciendo es diciéndole a ellos, no solamente te digo qué debes hacer, sino que yo mismo estoy haciendo eso. And so he says, am I not an apostle? Y por eso dice, ¿acaso no soy yo un apóstol? Now, people may say I'm not. Quizás algunos dicen que no lo soy, You can't say I'm not. pero vosotros no podéis decir que yo no soy apóstol, Because I labored among you and you're the fruit of my labor. porque ustedes son el fruto de mi liderazgo, de mi ministerio. So strictly speaking, you owe it to me. Así que hablando claramente, se deben a mí mismo. But because I was doing evangelistic work among you, Pero como yo estaba haciendo trabajo evangelístico entre ustedes, to avoid you stumbling, I said, forget about the money. para evitar que tropezarais por causa del evangelio, yo simplemente me privé y dije, olvidaos del dinero. So we mustn't forget the fact that it was his right Así que no podemos olvidar el hecho de que era su derecho to the support of the church el ser apoyado por la iglesia through the tithes of individual members. por medio del diezmo de los miembros de la iglesia. And so we go to the end of chapter 10, Así que vamos al final del capítulo 10, where it says in verse 31 donde en el versículo 31 dice, and chapter 11, verse 1. vamos a leer both or from 1 to... Okay, okay. Vamos a leer desde el capítulo 10, 31 hasta el capítulo 1, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1, gracias. 10:31 dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. So that's the conclusion of everything that he has been writing. Y esa es la conclusión de todo lo que ha estado escribiendo en estos 3 capítulos. We should do everything for the glory of God. Que deberíamos hacer todo para la gloria de Dios. Yes, if something that is my right makes somebody else to stumble, Así que si algo que es mi derecho hace que alguien más tropiece, out of love, I will put aside my right so that the gospel is not hindered. por amor a ellos, me privaré de mi derecho para que el evangelio no sea de tropiezo para ellos. And that's when he says, be imitators of me Así que cuando él dice, imitadme a mí, as I am an imitator of Christ. así como yo imito a Cristo, Because Jesus did the same. es porque Cristo hizo lo mismo. For our sake, Por nuestro bienestar, por nuestro beneficio, he came down from the throne of heaven Él descendió del trono del cielo to win us to God. para ganarnos para Dios. So he's saying that's what Jesus did. That's what I have done, and I'm saying you should do the same yourselves. Así que él está diciendo, eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que yo estoy haciendo y es lo que vosotros también tenéis que hacer. So let's go back to where we started. Así que vamos a ir a donde comenzamos. Do we recognize the fact that the Lord has commanded that the work of ministry is supported by Christians? Reconocemos el hecho de que Dios ha ordenado en su palabra que el trabajo del ministerio es apoyado por la iglesia local. Most Christians will say yes, La mayoría de los cristianos van a decir sí, but they will say it is through free will offering. pero ellos van a decir que es a través de una ofrenda voluntaria. My question there is quite simple. Mi pregunta ahí es muy simple. Free will offering is about generosity. La ofrenda voluntaria es acerca de la generosidad. How can somebody claim that it is their right? ¿Cómo puede alguien afirmar que es su derecho? Imagine a poor person along the street. Imagínense una persona pobre en la calle He's begging for money. y está pidiendo dinero.
and you give him the smallest euro, you put it in his pocket, y le das lo más pequeño que lo suelto que tengas and he throws it back into your face, y te lo tira en la cara and he says, "How can you give me this?" y te dice, ¿cómo te puedes dar esto? You just collect it, put it back in your pocket, and go. Lo que haces es que lo agarras, lo pones en tu bolsillo y te vas. It's not his right. No tiene derecho. But if someone has worked for his pay, Pero si alguien ha trabajado por su salario, then you don't give him what he has worked for. si no le das lo que él por lo que él ha trabajado, Ah, hey, there you will say, I have counted. You've given me only 50%. él puede decir, he contado lo que me has pagado y aquí falta dinero. Can I have the rest? Dame el resto. Because it's his right. Porque es su derecho. So the Lord is saying here that he has commanded the people of God in the New Testament Así que el texto nos dice que Dios le ha mandado a su gente en el Nuevo Testamento to do what he had commanded his people in the Old Testament. hacer lo mismo que había mandado a su gente o a su pueblo en el Antiguo Testamento. To give those who are serving him Dar para aquellos que están sirviéndole what is their right. lo que es su derecho. And it is the same way. Y es de la misma manera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Otherwise, if you put this aside, I can't see anywhere else in the New Testament where we are being taught how to support the ministry of the word in the church. Aparte de este texto, no puedo encontrar otro lugar en el Nuevo Testamento donde se nos diga tan claramente que debemos apoyar el ministerio de la palabra en la iglesia local. So thank you. Así que gracias, Peter.